Hola mis corazones, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y el día de hoy estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque vamos a hablar de lo que para mí son los 5 errores más comunes que solemos cometer cuando somos principiantes al trabajar con Polygel y que por supuesto estropean por completo nuestra aplicación. Además te voy a dar muchos tips sobre cómo evitarlos o cómo corregirlos, así que quédate conmigo que vamos a comenzar. Y el primero de estos errores belleza tiene que ver con la preparación de la uña natural previo a la aplicación de cualquier sistema de uñas artificiales. Y es que si realizas una incorrecta preparación, pues tu aplicación puede quedar deficiente. Para esto tenemos que entender que la preparación de la uña natural consta de 2 fases, una fase mecánica y una fase química. La preparación mecánica corresponde al limado que hacemos a la placa de la uña natural, el cual tiene que ser muy superficial. Recuerda que lo que vamos a limar solamente es la capa líquida, o sea, vamos a retirar únicamente la grasita de la uña natural para que los productos se puedan adherir. Es muy importante el abrasivo que vas a utilizar para este limado, ya que tiene que ser apropiado para la uña natural para evitar dañar la placa natural. Muchos manicuristas, sobre todo cuando van comenzando, tienen la idea de que al limar más la placa van a conseguir una mejor adhesión de los productos, lo cual es completamente falso y de hecho te va a dar el resultado contrario, belleza, pues una placa desgastada, una placa dañada va a tener menor capacidad de adhesión de los productos. Así que si limas de más la uña natural de tu cliente en esta preparación, pues lo único que vas a conseguir es que las uñas, el Polygel o cualquier producto que apliques no se adhiera correctamente y por el contrario puedas tener levantamientos prematuros. La lima más universal que se utiliza para preparación de uñas de Polygel es la lima de grano 240. Siempre recuerda que tu limado tiene que ser muy superficial, sin ejercer presión sobre la placa natural. Además, trabajándolo en un limado flotante que se ejerce con la técnica siguiente. Y vamos a tomar la lima en esta posición. De esta forma vamos a sujetarla entre los dedos índice y medio de esta manera. Y con el dedo pulgar la vamos a sujetar del otro lado, como abriendo nuestros dedos de esta forma. Por la parte del centro que se forma es donde vamos a limar nuestra uña. Esto es como lo hago de una manera horizontal, siempre sin ejercer presión sobre la uña natural. Recuerda, es un limado lo que se llama flotante, porque pues no estamos ejerciendo casi nada de presión sobre la uña natural. Vamos a hacer muy suave este limado y lo más importante, belleza, es que tengas mucho cuidado de que sea un limado ordenado de forma muy homogénea. Fíjate, aquí te muestro la técnica suavecito. Ahora, hay otra forma de limar lo que sería un limado vertical. Para la técnica de limado vertical vas a sujetar de esta forma tu lima como si fuera un cuchillo, de esta manera sujetando por la parte superior con tu dedo índice y vamos a ejercer el limado de esta manera en forma vertical. También de esta forma tienes que cuidar de no ejercer demasiada presión. A mí me gusta más la otra versión, pero las dos son correctas. Últimamente la industria nos está ofreciendo nuevos productos que tienen cada vez mayor capacidad de adhesión sin tanta preparación mecánica o inclusive ya sin preparación química, pero esto no es todavía en todo el mundo de productos de uñas acrílicas. Esto solamente algunas marcas lo tienen, así que es muy importante que tu proveedor de marca te instruya, te diga cuál es la preparación correcta a utilizar con la marca en específico que estés trabajando. Inclusive, corazón, puede haber marcas que te permitan o que te den ya un buen resultado haciendo tu preparación únicamente con una lima spongy como esta, una lima de esponja suavecita, que son mucho más gentiles con la uña natural. Siempre la técnica de limado va a ser de la misma forma como te mostré anteriormente, pero bueno, la diferencia es el abrasivo, que estas son más suaves. Pero como te lo mencioné antes, no será apto para todas las marcas de productos ni tampoco para todos los tipos de placa, porque también vas a encontrar placas naturales de uñas que, bueno, para las cuales este tipo de preparación no va a ser suficiente. Bien, pero puedes probar en todo caso. Si te funciona, pues esto sería ideal.
En mi caso particular, yo utilizo esta lima para preparar cuando me voy a realizar extensiones muy chiquititas o que no quiero que me duren tanto tiempo. Y otro punto muy importante es recordarte que después de limar tus uñas tenemos que limpiar perfectamente para evitar que quede cualquier residuo de polvo, porque esos residuos de polvo también podrían interferir en la correcta adhesión y el resultado de tu aplicación. Para retirarlos utilizamos simplemente una gasita empapada de alcohol. Y lo que respecta a la preparación química, pues no es nada más que la aplicación de nuestro primer o preparadores, imprimantes, como quiera que tú los conozcas. Algunas marcas manejan sus preparadores en 2 pasos, otras solamente tienen un único preparador y hay marcas que tampoco requieren preparación química, que ya viene todo incluido en sus productos, no necesitas aplicar primer. Todos estos aspectos pueden ser diferentes dependiendo de cada marca, por eso es sumamente importante consultar con el fabricante o con tu proveedor de marca para que efectúes la preparación adecuada al producto que estás aplicando y así de esa manera obtengas el mejor resultado. Y con lo que respecta a la aplicación de nuestro primer, pues un error muy común que suelen cometer es aplicar demasiada cantidad de producto. Observa cómo se ve completamente encharcada de primer esa uña belleza. Eso no solamente es un error, sino que también podría ser peligroso porque podría ocasionar hasta una quemadura química. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. También hay que tener cuidado de no tocar la piel, ya que en la piel pues puede generar irritación y también problemas de alergia. Ahora, la forma correcta de colocarlo es muy poca cantidad. Observa como no es necesario que la uña se vea completamente mojada de primer. Es muy poco, es una capa muy delgada y con mucho cuidado de no tocar la piel. De esta manera vamos a asegurar el correcto uso de este producto. El segundo error súper común es no aplicar una base. La base es sumamente importante, corazón, porque te proporciona 3 beneficios imprescindibles. El primero es que va a proteger la placa de la uña natural. 2, va a facilitar la remoción y mantenimientos. Y el tercero es que va a ayudar a mejorar la adhesión del producto. Y un poco relacionado con el punto anterior es que actualmente ya tenemos bases que no necesitan preparación química, o sea que tú simplemente aplicas tu base y ya no tienes que aplicar ningún tipo de primer porque la base ya contiene todo en un solo producto. Yo, por ejemplo, trabajo con diferentes marcas y aquí te voy a mostrar 3 ejemplos, 3 marcas distintas con las que suelo trabajar que manejan con su base y sus respectivos preparadores para que veas cuáles son las variaciones y todas estas variaciones vas a poder encontrar pues, en el mundo de las uñas. Por ejemplo, corazón, mira la marca Acrylove. Aquí te muestro lo que es su base, la base en gel y sus preparadores que ellos lo manejan en 2 pasos, el Bond 1 y el Bond 2, siendo el primero un deshidratador y después el adherente. De Ciani, por ejemplo, aquí la marca Ciani solo tiene un solo paso que sería su Ultra Bond, que también es un primer libre de ácido, pero que lo aplicamos nada más todo en un solo paso. Aquí tenemos la base y el primer. Y por último, aquí te muestro el último de mis ejemplos, sería la base Vita to Cure de la marca Organic Nails, que esta base pues ya no necesita preparación química, ya viene todo en un solo producto. Tú solamente aplicas directamente la base a la uña natural y listo, belleza, tendrás un excelente resultado. Además, esta base viene vitaminada, es un producto de alta gama que uso muchísimo y recomiendo mucho. Y la aplicación correcta de la base pues sería de la siguiente manera, siempre cuidando de no tocar la piel. Eso va a ser una regla general para todos nuestros productos belleza, siempre con mucho cuidado de no tocar la piel. Vamos a aplicar una capa muy delgada de base de esta forma sobre toda la uña natural, ya que está aplicadita. Ahora sí ya la podemos curar. El tiempo de curado puede oscilar dependiendo de las marcas entre 30 segundos hasta 1 minuto. Te aconsejo utilizar bases que curen en el menor tiempo posible para reducir la exposición a la luz UV. El error número 3 es aplicar demasiado producto. Recuerda, belleza, que el poligel se trabaja mejor en capas delgadas, en especial los geles que tienen alta saturación de pigmentos. Pues recuerda que entre mayor es la concentración de color que tenga tu gel, más difícil va a ser el paso de la luz UV y por lo tanto va a ser más difícil que obtengas un curado eficiente.
Así que entre mayor es la cantidad de pigmento que tenga tu poligel, vas a tener que trabajarlo en capas más delgadas. Mira, te muestro. Y el ejemplo perfecto para mostrarte lo que sería un poligel con alta saturación de pigmentos es un poligel blanco. En cualquier marca belleza siempre va a ser de esta manera. Para conseguir ese blanco sólido, pues hay que colocar bastante pigmento a el gel. Por eso va a ser de esta forma. No tiene nada que ver con la calidad de la marca ni nada. Estamos hablando únicamente de la concentración de color de pigmento. Aquí en esta forma para escultura lo estoy extendiendo, dejando más o menos una capita al grosor de lo que aplicaría normalmente para esculpir una uña completa. Bien, entonces observa, aquí ya lo tengo listo, te muestro de perfil para que puedas ver el grosor y así lo voy a llevar a curar a mi lámpara para que veamos la reacción y cómo se cura este producto. Lo voy a introducir a la lámpara 1 minuto. Recuerda que siempre ese es mi tiempo promedio de prueba. Transcurrido ya este minuto de curado, observa cómo ya se observa curadito por la parte superior, pero al levantarlo de la forma para escultura, vamos a observar que efectivamente el pigmento ha bloqueado el paso de la luz UV a las capas más internas y por debajo no está curado el producto. Eso puede pasar en tus aplicaciones no solamente con gel blanco, sino hay nudes y hay otros colores que tienen mucha saturación de pigmentos que les va a pasar lo mismo. Ahora te muestro ahora con este otro blanco, pero es un blanco semi-translúcido, un blanco lechosito. Este tipo de colores sí permiten el paso de la luz, aunque tienen pigmento, pero no en altas concentraciones. Puedes ver que incluso al momento en que yo lo voy a extender sobre la forma para escultura, alcanzo a ver, se translucen las líneas de la forma para escultura. Eso es importante porque eso significa que el producto va a dejar pasar la luz sin problema y por lo tanto voy a tener o debería tener un curado más eficiente. Aquí te muestro el grosor, lo llevo también a curar al mismo tiempo 1 minuto a la luz UV. Observa cómo se aprecia ya por superficie bien curadito y al momento de desprenderlo de la forma para escultura igual observamos que el producto está completamente curado en 1 minuto. Esta prueba yo te recomiendo hacerla a todos tus poligeles para que observes su comportamiento ante la luz UV y de esa manera puedas definir cuál es el grosor o la densidad de capas que debes trabajar con ese producto en particular. El error número 4, mis amores, tiene que ver con un mal uso de la solución para poligel y es que suelen utilizar demasiado líquido, humedecer demasiado el pincel y prácticamente encharcar el poligel. Y bueno, eso va a crear muchos problemas. Recuerda que la solución para poligel es un líquido cuya única finalidad es la de ayudarnos a moldear más fácilmente el producto porque evita que el poligel se pegue en las cerdas del pincel. Nada más, esa es su única función. Así que si no te está ayudando, pueden ser dos cosas: que estás utilizando la solución excesivamente de forma incorrecta o que tu solución de poligel no es de muy buena calidad, porque también eso puede pasar. He probado varias que no me han funcionado. Y aquí te muestro, corazón, mis dos Polygel Solution favoritos, mis líquidos moldeadores favoritos. Uno es de la marca Organic Nails, que es de más alta gama, y también el Acrylic Shape de MC Nails, que es maravilloso también. Ambos productos me dan un resultado espectacular y te los recomiendo completamente. Ahora, vamos a ver cómo es la utilización correcta de este líquido. Lo vamos a vertir en un vasito DAPE, en poca cantidad. Observa cómo yo humedezco mi pincel con él. También este producto te va a servir para limpiar tu pincel después de tu aplicación, corazón. Y lo importante que debes saber es que se utiliza muy pequeña cantidad, muy poca cantidad, siempre retirando el exceso de líquido por los bordes del vasito. Observa, aquí te voy a mostrar lo que pasaría cuando utilizamos demasiado líquido. Aquí tengo bien cargadito el pincel de líquido, completamente encharcado, y mira, observa cómo el líquido lo que va a comenzar a hacer, a pesar de que es un líquido que funciona muy bien, ya no te cuento cuando es un líquido de mala calidad que no te sirve. Bueno, pues comienza como a diluir el gel y vas a comenzar a ensuciar tu pincel, se te va a hacer un desparramadero de producto y todo ese líquido combinado con poligel
poligel se puede pues ir hacia la piel y hacerte realmente una aplicación desastrosa, corazón. Observa cómo va saliendo ese líquido diluido con gel, así que pues esto es una fórmula perfecta para un desastre durante tu aplicación. Y además una amenaza para tu pincel porque lo estás embarrando de producto y bueno, eso podría acortar la vida útil de tu herramienta. Ahora, por el contrario, cuando utilizamos muy poca cantidad de líquido, observa aquí voy a retirar el exceso de líquido aquí desde el borde de mi vasito. Lo único que necesito es que esas cerdas de mi pincel estén húmedas, no empapadas. Entonces de esta manera me va a permitir moldear con mucha comodidad el producto. Mira cómo no hay ningún encharcamiento, no hay ningún desprendimiento de gel diluido. Esto es mucho más limpio el trabajo. Mi pincel no se embarra, queda todo limpio, parejito. Así que de esa manera te tiene que permitir moldear tu poligel el líquido que estés utilizando. Si no lo estás consiguiendo, entonces te recomiendo probar con una solución para poligel diferente. Además, como tip adicional, belleza, recuerda que también puedes utilizar simplemente alcohol isopropílico. Solamente ten mucho cuidado de no tocar la piel, únicamente humedeces tu pincel y con mucho cuidado en poca cantidad. Con eso vas a moldear perfectamente tu gel. El siguiente error súper común, belleza, es hacer un curado incorrecto de tu poligel. Y es que es muy común que utilicen lámparas que son incompatibles con el producto o que no nos van a proporcionar el mejor resultado al momento de catalizar nuestro gel. Las lámparas que yo más te recomiendo son las lámparas UV-LED que te van a proporcionar el mayor rango de curado prácticamente para todos los tipos de gel en una potencia que no exceda de los 48 watts, siendo para mí las más recomendadas para un uso profesional entre 36 y 48 watts. Y es que actualmente, mis amores, han aparecido lámparas de 200 no sé cuántos watts que la verdad yo ya creo que esas son más cámaras de bronceado, no las recomiendo para nada. Y por el contrario, también tenemos lamparitas pequeñas de mano, como por ejemplo estas, que a mí me ves utilizarlas muchísimo, pero estas yo las utilizo solamente como un apoyo para un precurado. ¿Qué es un precurado? Un precurado es simplemente estabilizar el producto para que no se mueva, se queda quietecito y así yo pueda continuar mi aplicación. De esa manera, pues mejorar mis tiempos de aplicación. Una vez que termino ya la aplicación de todas las uñas, llevo a mi lámpara profesional a terminar de curar todo mi set, porque un precurado es solamente, digamos que anticiparnos al curado solamente 20 o 30 segundos, pero ahí no está completamente catalizado el producto. Necesita de todas maneras más tiempo llevarlo a lámpara. Actualmente, con la tecnología que manejan las lámparas al día de hoy y también nuestros poligeles al día de hoy, yo diría que un tiempo bueno de curado sería que no exceda de 1 minuto de exposición a la luz. Si ya tiene más de 1 minuto en la luz y no termina de curarse tu producto, una de dos: o has aplicado una capa muy gruesa y tienes que trabajarlo en capas más delgadas, o tu lámpara ya no está funcionando adecuadamente, ya está desgastada y tienes que cambiarla. Y por último, corazón, un plus, un errorcito más que ya no está en la lista, pero decidí incluirlo de todas maneras, es un deficiente sellado del producto durante la aplicación, porque recuerda que el sellado se hace durante la aplicación en todo lo que es el perímetro, borde de cutícula y laterales. Y bien, la técnica correcta para el sellado en los bordes de la uña, aquí ya tengo aplicado el producto y observa, voy a trabajar con mi pincel de esta forma a 45 grados, haciendo una suave presión en el borde, con mucho cuidado siempre de no tocar la piel, únicamente al producto, y lo voy a hacer en todos los bordes del perímetro de la uña, suavecito. Realmente el poligel es un producto súper gentil que te va a permitir hacer esto con mucha facilidad, corazón. Entonces lo llevamos de esta forma, después arrastro suavemente con mi pincel húmedo toda la superficie de la uña para que quede completamente parejito. De esa manera, entre mejor sea tu aplicación, menos vas a necesitar limar y de esa manera también tu aplicación se hace más rápida, belleza.
Yo te aseguro que siguiendo estos consejos vas a obtener resultados espectaculares en tus aplicaciones, duraderas, hermosas, súper estéticas, y vas a empezar a amar el Poligel porque realmente es un producto genial, espectacular. Aquí te muestro, por ejemplo, algunos resultados hermosos. Si quieres aprender mucho más sobre el uso y también técnicas más profundas sobre otros tipos de geles, también te recomiendo visitar mi canal, que tenemos el curso completo de aplicación de uñas de gel y poligel, donde te explico a detalle muchas más técnicas, trucos y de todo lo que necesitas para llevar a la perfección esta técnica. Y bien, corazón, espero que este video te haya ayudado para identificar los posibles errores que estás cometiendo al aplicar tus uñas con Poligel, por lo que no te están durando lo que deberían. Recuerda que la aplicación de este y cualquier otro sistema profesional de uñas artificiales debe tener una duración aproximada de 21 a 28 días hasta el mantenimiento. Hacemos mantenimientos por el crecimiento de la uña natural, que es máximo 28 días, belleza. Aclaro que el producto no se te va a caer a los 28 días, el producto va a seguir ahí adherido. Sin embargo, es necesario realizar el mantenimiento para volver a afinar la estructura de la uña, volver a corregir todo lo que tu uña natural ha crecido, y bueno, de esa manera podamos mantener nuestras uñas naturales sanas. Recuerda que el mantenimiento es por salud. Pero bueno, ese podría ser tema para otro video. Por hoy me despido de ti, te mando un abrazo y nos vemos muy pronto con otro video más. ¡Mua!